Bienvenidos a un nuevo episodio de Alta Voluntaria, un podcast para quienes como nosotras a veces necesitamos escapar mental, emocional o literalmente. Yo soy Ana. Y yo soy Dayana, bienvenidos. Por si el título de nuestro podcast no les había dado una pista, venimos de unos cuantos años de estrés acumulado, noches sin dormir y bueno, de lidiar con la vida, ¿no? Con la muerte y sobre todo con la angustia de un examen que lo decide todo en la carrera de medicina. Hoy vamos a desahogar un poco de esa alma que quiere hablar de esos temas, ¿no? Así es. En el episodio anterior hablamos de la primera parte, que es una residencia, todo lo que cuesta, pero hoy, Daya, vamos a ponernos un poco detectives, vamos a desenmascarar esos monstruos que son los mitos de los exámenes de residencia en Colombia. Y es que hay de todo. El teléfono roto de los mitos, desde el mito de el que estudia 16 horas diarias hasta el que asegura que con 2 semanas de repaso es suficiente, ¿no? La verdad es que ninguno de los dos extremos es real. También existe el mito de que el cupo solo lo consiguen lo de los promedios perfectos, como si uno fuera una calculadora humana. Ese es el mito número 1 de la lista, ¿no crees? Seamos claros, el examen no solo mide conocimiento, y aunque las notas, pues claro, son importantes y demuestran disciplina, el examen realmente es otra cosa. También mide la resistencia mental. Uno puede saberse la fisiología de memoria si quiere, pero si llega con la cabeza hecha trizas, no rinde. La cabeza, el corazón, el ánimo, todo eso afecta. Si no, preguntémosle a los psicólogos que tal vez nos escuchan, podrían contarnos cositas. Bueno, no se evalúa solamente tu historia en las notas, sino tu capacidad para responder 100, 150 preguntas en 3 horas, con presión, con susto, sin saber qué te van a preguntar de oftalmología o de epidemiología. Esta es una prueba de resistencia y estrategia, no de memoria pura. ¿Qué tal esas preguntas de genética? Cuando tú la viste, yo la vi como en segundo semestre, primero creo, una cosa así. Bueno, y aquí viene otro mito, que la preparación empieza solo el último año de la carrera. Un pequeño spoiler, empieza desde antes, desde cómo aprendemos a estudiar, a manejar el tiempo, a reconocer que no todo entra en la cabeza a punta de trasnocho. Totalmente de acuerdo, y ahí está la trampa. Y lo que hemos venido mencionando son un par de mitos peligrosos, capaces de crear techos de cristal, como esas barreras mentales, no sé qué opinas. La gente con promedios bajos suele sentirse derrotada antes de empezar y los de promedio más alto se confían demasiado. Muchos hemos creído que demostrar excelencia es aguantar sin dormir, sobrevivir a punta de 1000 cafés y tragarse manuales completos. Total. Pero lo que nadie te dice es que también hay que cuidar la mente y el cuerpo, porque si no, la vida entera te pasa factura. Aquí es del equipo del mapache, que soy más ojeras que ojos. Tengan en cuenta, prepararse tampoco significa hacerlo en soledad absoluta. Muy importante. El rodearse de un grupo de apoyo, colegas, amigos que estén en lo mismo, eso vaya que hace una diferencia. Porque en medio de tanta ansiedad se necesita alguien que te recuerde que eres más que una calificación. Ahora imagínense coordinar con gente que ustedes nunca han visto en la vida, que es lo que me está pasando con un grupo de amigos, que nos reunimos casi todos los miércoles en la noche a hablar de temas de residencia. Pues, estudiar. Interesante todo el conocimiento que cada uno tiene y es bastante bueno, ¿no? Total. También hay un mito cruel y es que si no pasas la primera vez no sirves. Mentira. La residencia no es una carrera de velocidad, es de resistencia. Cada intento también suma experiencia y cada caída tiene algo que enseñarnos. Así que si están en esa montaña rusa de prepararse, respiren, tómense un tecito o una taza de café. Esto no es para comprobar que son perfectos, es para mostrar que son humanos, capaces de aprender y de seguir creciendo. Y si se sienten agotados, recuerden que Alta Voluntaria también es eso. Es un espacio para pausar, para reírnos, para tener un poco de drama y reconocernos en la historia del otro. Ahí viene otro famoso mito, la rosca.
¿Quién se inventó que hay una red secreta de Illuminati médicos que deciden quién entra y quién no? Yo me imagino la escena, una reunión clandestina, todos con capas diciendo, así, a este no, que su papá no es de nuestro club. Su papá trabajaba en otras cosas, no era médico. ¿Se imaginan? O sea, todos encapuchados. Suena muy gracioso, pero el mito es muy dañino. Uno, le quita la responsabilidad al aspirante y lo pone en una especie de como fanatismo, fatalismo incluso. La realidad es que los exámenes son anónimos, los puntajes mandan, y la mayoría de las universidades no saben quién eres hasta que pasas. Tengan en cuenta que una cosa es el examen, otra cosa es la entrevista, pero bueno, de eso no hablemos en este momento. Muy importante. Si existe alguna rosca, es la de la meritocracia. Y otro mito que se revienta, que solo los de universidades prestigiosas consiguen cupo. Dayana, esto es un mito también muy común y es falso. Claro, en las universidades grandes suele haber más aspirantes, pero no es una correlación directa. El examen no etiqueta a nadie. El cupo se lo gana quien se sienta a estudiar, sin importar de qué universidad venga. El profesional se hace solito. Sí influye un poco la universidad, pero no es algo determinante. He conocido profesionales de universidades prestigiosas, excelentes, que no son unas buenas personas, y he conocido de universidades que no son tan nombradas, pero son brillantes por sí solos. La historia de cada uno se refleja en todo lo que ha pasado. Pero bueno, ¿eso qué quiere decir? Que no es el uniforme, sino de la persona. ¿Esto sabes que me encanta? Es la persona que lo lleva. Cuando se cierra una puerta, se abre un portal, la alternativa a otro país. Y ojo, que no sea fácil no significa que no haya otras formas de optar. Si tomas la posición de irte al exterior, también hay que estudiar, competir y esperar resultados. Pero la dinámica cambia. No te presentas en 20 universidades distintas, sino que hay una sola prueba nacional y de ahí se abre el camino. Claro, completamente diferente a lo que sucede en nuestro país. Y aunque las alternativas algunas veces suenan intimidantes, al final es lo mismo. Demostrar lo que sabes, lo que has construido a lo largo de toda tu carrera. Lo diferente es que dependiendo del puntaje puedes elegir la especialidad y el hospital. Es como hacer fila. Entre más alto puntaje tengas, más alto estés, más opciones tienes. Y también está la parte personal. Cambiar de país implica aprender a moverte en un sistema de salud distinto. No podemos generalizar que todos son EPS y de sistemas que no funcionan. Adaptarte a otra cultura y, por supuesto, estar lejos de casa, estar lejos de la familia. Eso no lo mide un examen, pero pesa un montón en el corazón. Totalmente de acuerdo, Daya. Por eso también decimos que irse a hacer la residencia en otro país no es algo tan simplista como decir que es un plan B. Es otra ruta posible. No todos quieren o pueden tomarla, pero para quienes se animan y pueden, se convierte en una puerta que no se abre aquí, pero sí allá. Y es válido. No se trata de renunciar a un sueño, sino de buscar el camino que más se ajuste a tu realidad. Porque al final lo importante no es dónde lo logras, sino que llegues a ser el especialista que quieres ser o a ser esa persona que lograste y soñaste ser en algún momento. Exacto. Y en Alta Voluntaria lo repetimos. Cada historia es distinta. Cada camino tiene sus tropiezos y sus logros también. Lo más valiente es atreverse a caminarlo, aunque no sea el que habías imaginado al principio. Así te caigas 1, 2, 3, 4 veces, levantarse es obligatorio. Esta opción requiere una inversión y pues no podemos generalizar que todo el mundo la pueda tener. No es solamente el dinero. Consideren que hay tiempo, hay coraje. Dicen por ahí que uno no es profeta en su propia tierra y tal vez a estas personas les pasa. Hay quienes en Colombia se siente ese camino, se vuelve un callejón que no tiene salida, que no hay una oportunidad por más que lo intenten.
Pero sí, esta es una oportunidad que puede ser un portal hacia algo nuevo. ¿Qué es lo importante de toda esta situación? Que al final no es detenerse si es tu sueño hacer esa gran y anhelada especialización, es buscar cómo lograrlo. Así tal vez no sea en tu país, pero pues todas las situaciones que nos llevan a tomar esas decisiones nos afectan y nos convierten en los adultos que somos. Y en los profesionales. Antes de ser buenos profesionales hay que ser excelentes seres humanos. Y recuerden que si no lo contamos aquí, Se nos queda atorado. entre el esternón y la vergüenza. Nos escuchamos pronto en el próximo episodio de Alta Voluntaria.